En el video de hoy te presento a Winteros Rev 07 LTCC, un sistema operativo modificado basado en Windows 10 LTCC 1809. Todo el crédito para su creador, Mauro Cerqueiro, y las gracias por permitirme hacer esta review. Esta ISO es LTCC para 64 bits y tiene un peso de 3.61 GB. Y el link de la ISO, así como el canal del youtuber Mauro Cerqueiro, estarán en el primer comentario fijado. Una vez instalado, veríamos este asistente de validación, el cual comenzaremos tocando una tecla y se nos abrirá un menú con dos opciones. Primeramente, unas instrucciones sobre el sistema, el cual se recomienda su lectura, y damos la tecla X para regresar. Y luego tocaremos la tecla B para comenzar el proceso de post-instalación, reiniciándose nuestra PC. Una vez reiniciada la PC, iniciaría el proceso de post-instalación al tocar una tecla en el teclado. Y primeramente se nos preguntará si deseamos ejecutar el comando sfc scan now, y en este caso le diré que no. Luego, si queremos reducir el espacio de las actualizaciones de Windows, y le diré que sí, y entonces comenzaría este proceso de reducción. Una vez finalizada dicha reducción, comenzarían las optimizaciones generales del sistema, proceso que demora un poco también, y cuando termine, nuestro PC también se va a reiniciar. Una vez dentro del sistema, veríamos el fondo clásico de Windows 10. Y si nos vamos al menú de inicio, no tendremos ya el bloatware con que viene Windows 10 de manera oficial, como es característico en estos sistemas LTCC. Si nos vamos al escritorio, podemos ver que contamos con varios accesos directos, tales como este equipo, la papelera de reciclaje, el navegador Edge basado en Chromium y un bloc de notas con todos los cambios realizados en el proceso de post-instalación. Ahora comencemos como siempre, viendo el origen del sistema, y para ello escribiremos el comando winver, y al hacerlo veríamos que este Winteros Rev 07 LTCC estaría basado en Windows 10 LTCC 1809, concretamente la build 17763.3287. Ahora pasemos ahora al rendimiento general, y para ello abriremos el administrador de tareas, y al hacerlo veríamos que inicialmente el sistema se encuentra ejecutando 26 procesos en segundo plano. Y si pasamos a la pestaña de rendimiento, veríamos que la CPU estaría con un 1 al 2% de una forma excelente. Y en cuanto a la memoria RAM, unos 1.2 GB de uso, de 4 posibles. Y como siempre les digo, estas pruebas las realizo en una máquina virtual en VMware. En una PC física, los resultados posiblemente serían muy diferentes. Ahora pasemos a analizar la capacidad en disco de este Winteros Rev 07 LTCC. Y si nos vamos al explorador de Windows y le damos a las propiedades, veríamos que el sistema se encuentra ocupando unos 9.83 GB de espacio en disco. Ahora pasemos a las aplicaciones instaladas y nos vamos al panel de control. No sin antes recordarte que si te gusta el video puedes dejar tu like y suscribirte al canal para que veas más contenido como este y mucho más. Y veríamos que Mauro ha incluido aplicaciones importantes, tales como las siguientes. Primeramente, el navegador Microsoft Edge basado en Chromium. Luego, los Visual C++ de 2005 a 2022. El software qBittorrent para descargar archivos torrent, el software Rainmeter y el compresor WinRAR 6.11. Si pasamos a las actualizaciones, Mauro ha instalado las esenciales para el correcto funcionamiento del sistema, pues les recuerdo que estos sistemas LTCC se actualizan menos y con una menor frecuencia que los Windows convencionales. Y si vamos a las características, ya contamos con el NetFramework 3.5 activado, así como todas las características necesarias para garantizar un correcto rendimiento de este Winteros Rev 07 LTCC. Ahora pasemos al menú contextual y las herramientas del sistema.
Si damos clic derecho en el escritorio no saldría nada, pero si dejamos la tecla Shift o mayúsculas presionada más el clic derecho, veríamos un menú con muchas herramientas, las cuales te iré detallando a continuación. Un panel de herramientas, tales como reiniciar el explorador de archivos, reparar la caché de los iconos, configurar complementos, configurar impresora, configurar el firewall, configurar si queremos activar o desactivar el Windows Update, ya que viene desactivado de forma predeterminada. Luego, si queremos desactivar el Windows Defender, ya que viene activado en el sistema también de forma predeterminada. Luego configurar el Defender Injector, configurar el OneDrive, activar Windows y Office, un instalador de aplicaciones, un instalador de Office y un instalador de tienda de Windows, ya que estos sistemas LTCC no cuentan con la Microsoft Store. Después vendrían los optimizadores básicos, tales como optimizar el sistema, optimizar para streaming, optimizar aplicaciones de producción, optimizar el internet y el ping en juegos y optimizar el arranque en placas ATI y AMD. Después tendríamos optimizadores gaming, tales como un optimizador especial, que al darle clic veríamos un menú donde podemos primeramente configurar el menú de modos, luego configurar el Hyper-V, más tarde configurar el modo de juego de Windows y por último configurar el Supercharger. Seguimos con un optimizador de CPU, un optimizador para juegos y emuladores, un optimizador de juegos plus, un optimizador de latencia, un optimizador de mouse, aceleración y escala, un optimizador de unidades, configuración y en Spectre, reducir el stuttering y el input lag, un optimizador global, un optimizador para el input lag y el stuttering y una herramienta evaluatoria. Seguimos con el apartado de limpieza, con un limpiador general, un limpiador de espacio, la herramienta DISM-ICHK-DSK y un desinstalador de aplicaciones. Ahora pasemos a los drivers. Primeramente con un software de información de sistema, opciones de drivers tales como el Snappy Driver y el 3D Chip, así como los sitios oficiales de Nvidia, AMD e Intel, y un desinstalador de drivers de video y audio en caso de problemas. Luego tendríamos el apartado visual o de personalización del sistema, y al darle clic veríamos un menú con muchas opciones, tales como la coloración del sistema, para cambiar del modo base a oscuro o viceversa. Luego tendríamos los temas, que serían el Aero por defecto y el tema Winteros que aplicaremos tocando la tecla B. Y como podemos apreciar, se nos ha cambiado el fondo de escritorio a este muy bonito y muy particular. Después tendríamos el estilo de menú de Windows, la barra de tareas y transparencia del sistema, configurar el pack de iconos, configurar el Rainmeter, el cual vamos a entrar tocando la tecla F. Y veríamos dos opciones de Rainmeter, la V1 y la V2. Vamos a probar la V1 tocando la letra A. Y al hacerlo nos quedaría estas hermosas skins y que se combinan perfectamente con este nuevo fondo de pantalla. Lo último de este menú de personalización sería configurar el volumen de los iconos del escritorio. Ahora regresemos al menú contextual y veríamos un apartado de entretenimiento, con sitios para series, películas, deportes y juegos retro. Y por último,
un apartado para realizar donaciones y apoyar a Mauro en este gran proyecto de Winteros. Recuerda que el link a la ISO de este Winteros Rev 07 LCC, así como el canal de Mauro Cerqueiro, estarán como siempre en el primer comentario fijado. Y si no has visto la Rev 07 basada en Windows 10 Pro, te la dejo a continuación para que le eches un vistazo.